well, that's undeniable. Take me just as you find me. Maybe you just can't see. Baby, I'm all that you need. Maybe I thought that's what you like to... Buenas tardes, amigos de la Facultad de Derecho de México y del mundo. El día de hoy tenemos una conversación muy prometedora. Recibimos en la antigua Escuela de Jurisprudencia al maestro Gerardo Laveaga. Josimar, encantado de estar en Proyecto Grado Cero con ustedes. A quien le agradecemos la disponibilidad para acudir a nuestras instalaciones y grabar esta conversación en torno a su más reciente libro, una novela editada bajo el sello de Alfaguara, Justicia, sobre el que vamos a ir platicando a lo largo de estos 50 minutos. Creo que todos conocen ya al maestro Gerardo Laveaga, maestro por la Universidad Iberoamericana, comisionado del IFAI, Premio Nacional de la Juventud. No sé por dónde empezar, pero sin duda lo interesante aquí sería conversar por qué derecho y por qué literatura. Josimar, toda mi vida yo me he sentido un escritor. Yo soy básicamente un novelista que estudió Derecho, y hoy te puedo decir que soy abogado y novelista. Pero ciertamente mi naturaleza básica es la de novelista. Yo soy escritor. Si yo hubiera nacido en un país como Estados Unidos, Francia o Inglaterra, yo soy un escritor de tiempo completo. Me gusta la narrativa, me gusta encontrar la explicación a las cosas, me gusta describir, me gusta imaginar nexos entre las personas y entre las situaciones. Ahora, estudié Derecho, me gusta mucho el Derecho, entiendo bien el Derecho y soy también abogado. Entonces, soy ambos, abogado y escritor. El derecho muchas veces sirve para entender los procesos sociales, muchas veces. Pero a veces no basta para describir a la sociedad, es necesario recurrir. Muchos escritores, Josimar, han sido abogados, porque finalmente la materia prima de unos y de otros es la misma, el lenguaje. El abogado se abre paso con el lenguaje y explica por qué, de acuerdo con tal norma, el señor no lo hizo y la palabra no está muy clara, lo que él hizo no es aquello que está escrito en el tipo penal o en el Código Civil o en la ley del trabajo. Y el escritor también trabaja con el lenguaje. La palabra es lo que hermana estas dos. Una gran cantidad de escritores, no solo de México, del mundo, han comenzado estudiando Derecho y han sido abogados, incluso algunos se han recibido. Fuentes estudió Derecho, Paz estudió Derecho, Torres Bodet estudió Derecho. O sea, una gran cantidad de escritores han estudiado Derecho. Aquí lo interesante de todo es que, bueno, en los ejemplos que menciona, de algún modo renunciaron a la abogacía, ¿no? para consagrarse a su obra literaria. Sin embargo, no renunciaron al lenguaje. Exacto. Pero en este caso hay también un quehacer literario y un quehacer jurídico. En mi caso, sí, por supuesto. Entre sus libros que he estado revisando, me llama la atención su primera novela publicada, El secreto de la eterna juventud. La fuente de la eterna juventud. Fíjate que ese título no se lo puse yo, se lo puso el señor Octavio Colmenares, recientemente fallecido, el editor de Damex, un querido amigo mío. Él había puesto Eve, haciendo alusión a esta diosa que sirve la ambrosía en el Olimpo, pero el Colmenares me dijo, esto no lo va a comprar nadie con ese título, pone un título un poco más gancho. Pero no me la bien por el título, más que por el texto, así que yo le agradezco la idea al señor Colmenares, pero ahora que vuelvo a leer el título, si algún día recuerdo, esto no se llamaría así. Me parecía interesante retomar este texto porque en aquel texto hay, digamos, una búsqueda de la belleza, veladamente, ¿no? Hay una motivación por la belleza, por ciertas cuestiones, y en el último libro, Justicia, de algún modo la belleza es el valor supremo de las letras y la justicia en el derecho. Claro. Estas dos búsquedas románticas, por describirlas de algún modo. Claro, y ambas son inalcanzables. Y uno nunca las alcanza. El día que alguien las alcanzara, dejarían de existir y dejarían de tener sentido. Déjame seguir mucho el ejemplo de mi filósofo predilecto, que es David Hume. Bueno, no existe la justicia como tal, nadie la ha visto. La justicia no tiene cara, ni brazos, ni dedos, ni pies. Existen actos justos en cierto momento y de acuerdo con cierto ordenamiento jurídico. Es un acto justo, de acuerdo con esto fue justo lo que determinó el juez. Pero ese mismo juez, respecto a otro caso, puede ser injusto. O respecto a otra persona puede ser injusto. En fin, los actos
justo se concretan en los casos prácticos, en los casos que se someten al juez. De otra manera no se puede hablar de justicia en abstracto, salvo, como tú bien lo has dicho, como un ideal. Se ha insistido, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que no se puede escribir poesía después de Auschwitz. Y preguntaría, en un país como México, en la circunstancia que está, ¿puede hacerse literatura? Ah, por supuesto que puede hacerse literatura. Finalmente la poesía es una forma de ver lo mismo con un lenguaje diferente. Y la novela es igual, la narrativa. Yo no puedo hablar de poesía, pero hay una gran cantidad de grandes poetas. Pienso en T.S. Eliot en inglés, pienso en Saint John Perse en francés, pienso en Salvatore Quasimodo en italiano, pienso en Octavio Paz en español. Hicieron poesía después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces me parece que es muy dura esa visión. La poesía es simplemente esa recreación del lenguaje, buscando, como has mencionado de nuevo, la belleza. Y la novela, por supuesto que se puede escribir. La novela lo que hace es recrear, es dar la narrativa, darle un sentido, interpretar los hechos. Porque un mismo hecho no tiene sentido per se. Hay una conferencia que a mí me encanta de Stefan Zweig, que se llama La historia como poetisa. Y dice, ¿qué tenía Aquiles, este gran guerrero griego que recordamos, valiente, intrépido, visionario? ¿Qué tenía Aquiles que no tuvieran otros guerreros de su época? Que no había guerreros valientes en Australia, que no había guerreros valientes en Groenlandia, que no había guerreros valientes en Sudáfrica. Nadie ha oído hablar de ninguno de otros guerreros. Y todos hemos oído hablar de Aquiles. ¿Por qué, dice Zweig? ¿Qué tenía Aquiles que no tuvieran estos otros guerreros? La respuesta de Zweig es contundente. Aquiles tenía a Homero. Tenía alguien que escribió, que interpretó sus hechos, que los cantó, que los definió. Los grandes hombres de la historia siempre han tenido voceros, gente que habla de lo que hicieron, de lo que no hicieron, de lo que buscaron, Napoleón, Bismarck, Julio César, Alejandro. Y los que no han tenido voceros, pues no han pasado la historia, y ni tú ni yo los conocemos, aunque hayan sido más valientes y más cultos y más sensibles. La literatura da sentido a los hechos. Okay. Hay aquí una pregunta que me salta, pensaba ahorita que conversaba en esta gran novela de Hermann Bloch, La muerte de Virgilio, una novela que es el debate del escritor, ¿no? ¿Qué es lo que quiero plasmar de mi pueblo y qué es lo que quiero dejar para la posteridad? Que supongo que es también una pregunta fundamental para quien se decide escribir. En el caso de Justicia, ¿cómo decidirse a plasmar un sistema social, no solo jurídico, en decadencia, en un sistema difícil, un sistema que parece estar contra los ciudadanos? Mira, yo creo que Justicia, esta novela a la que tú has aludido, que acaba de publicar Alfaguara, acaba de publicar hace menos de 2 meses, salió, se juntan mis dos vocaciones, la vocación del abogado y la vocación del novelista. Nunca en ningún trabajo anterior había reunido mis dos vocaciones. El libro que publiqué antes era Hombres de Gobierno, y era una colección de retratos de los grandes estadistas de la historia. Antes publiqué otra que se llamó El sueño de Inocencio, una novela sobre el Papa Inocencio III, que fue un genio político, fue el hombre que inventó la comunión, la confesión, el matrimonio indisoluble, fue el primer papa que dijo yo represento a Cristo en la tierra, genio político. Pero esta novela Justicia reúne, repito, mis dos vocaciones, la del abogado y la del novelista. Y lo que trato es presentar un sistema que ya está haciendo agua. Toda proporción guardada. Me gustaría que esta novela saliera en 20, 25 años. Como hoy leemos a Manuel Painó. La gente dice, mira qué interesante, así se vivía en México hace 150 años. Y la gente iba por agua al pozo. Y los caballerangos se peleaban entre ellos porque el caballo se comía la alfalfa de los del otro. Bueno, así como hoy leemos a Paino con esta visión de novela costumbrista, yo quisiera que en 25 años Justicia fuera una novela costumbrista, que las generaciones dijeran, mira, así era el sistema de justicia antes, qué cosa, todo se arreglaba por acuerdos, todo era oscuro, nada salía a la luz, y en un sistema tan pavorosamente oscuro como el que teníamos Josimar, pues todo se vale y todo se puede. Cuando un sistema de justicia no es eficaz, cuando un sistema de justicia es tan oscuro como el que tenemos, surgen dos fenómenos que los sociólogos han estudiado casi hasta el cansancio. Uno es la corrupción. La gente dice, yo no le entro a sus laberintos ni de risa. Señor juez, ¿cuánto me cuesta esto? El señor MP, ¿cuánto tengo que dar? Policía, ¿cuánto te doy? Señor magistrado, a ver, ¿cómo nos arreglamos? Porque yo no voy a entrar a estos laberintos tan horribles y tan complejos, de ninguna manera. Es un fenómeno la corrupción, cuando hay tantas leyes y son tan complejas estas leyes.
La otra, el otro fenómeno, es la violencia. O sea, yo ni le entro al sistema enredado, ni voy a pagarle dinero a un corrupto. Yo lo que puedo hacer es con 2 tiros arreglo el problema. Y mi novela Justicia presenta este sistema muy oscuro, donde se presentan en distintas modalidades estos 2 fenómenos. La corrupción por un lado y la violencia por el otro. Muchos de los personajes hacen justicia por su propia mano. Hay varias escenas en que incluso hay un personaje, incluso es la justicia de cada personaje. No tienes que ser un juez para hacer justicia. Yo de pronto me puedo sentir agraviado y como no voy a acudir a este sistema, pues yo me tomo la justicia por mi mano. Yo mato, yo violo, yo quemo para hacer justicia. Es una forma de entender la justicia cuando el sistema no te está respondiendo. Flaubert, por ejemplo, acuñó una frase maravillosa: Madame Bovary soy yo. ¿Quién es Gerardo Gabriel de los personajes? Todos. Es ese idealista que entra al gobierno y descubre que no hay mucho que hacer. Es la persona común y corriente que anda siempre en la búsqueda de algo mejor. Es también quien quiere evadir la justicia de alguna manera. ¿Quién soy? Soy todos. Pues yo creo que todos los personajes somos, todos los escritores somos todos los personajes de nuestras novelas. Todos los personajes tienen algo mío. Tienen, déjame decirlo en términos científicos, tienen el ADN de su autor, tienen una gotita de sangre mía que los ha reproducido y que los ha duplicado con distintas características. Hay un taxista que está hasta el gorro del tráfico de la ciudad. Oye, eso yo lo experimento todos los días en mi trayecto de mi oficina a casa. O sea, qué tráfico, qué demonios, ya cerraron este camino, ya cerraron este otro, ya están haciendo un puente aquí, están haciendo un pasaje acá, que es agradable y te paran. Y un camino que tendrías que hacer en 5 minutos, en 20. Vamos, eso me pasa todos los días. Yo te puedo decir que este personaje que podría parecer tan distante a mí, pues tiene algo mío. Y también la niña idealista quiere cambiar el mundo y que se choca una y otra vez con la realidad, tiene algo mío, por supuesto. Y también el ministro de la Suprema Corte, que se da cuenta que es muy poco lo que puede hacer, dice, lo poquito que puedo hacer lo voy a hacer aquí. ¿Para qué renuncio si yo puedo hacer una pequeña aportación? No será lo que yo hubiera querido, no es lo que yo soñé cuando era joven, pero bueno, algo puedo hacer. Yo creo que soy todos los personajes, Josimar, en mayor o menor medida. Nos queda claro que su labor como funcionario público, como abogado, ha aportado la gran temática de justicia, ¿no? Esta visión distinta. ¿Qué cosa ha aportado el quehacer literario a sus otras funciones, a su labor como abogado? Mira, como abogado he trabajado mucho por tener un sistema mucho más transparente. Como director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que lo fui durante más de 10 años, impulsamos con gran entusiasmo el sistema acusatorio. Como tú lo sabes y todos los abogados lo saben, en 2016 tiene que estar esto terminado. Yo no estoy seguro de que vaya a estar hasta el 2016. Estoy diciendo algo terrible, porque la idea es que así sea. Pero yo no estoy seguro que vaya a pasar. Pero ya hay una meta, ya hay un plazo, ya tenemos una estrella polar, ya tenemos un objetivo. En 2016 tenemos que estar ahí. Y se espera que todos los estados y todos los municipios y la federación, naturalmente, tengan ya todo arreglado para que nuestros juicios sean transparentes. Primero, para que los asuntos menores puedan dirimirse con un arreglo amistoso entre las partes. Es un asunto entre tú y yo le pegué a tu coche, no vamos a hacer un juicio por un coche que a nadie le importa. ¿Cuánto costó el golpe? 2,000 pesos, aquí están 2,000 pesos, más otros 500 por el daño que te ocasioné, y se acabó. Y esto no se lleva a juicio. Eso tiene muy asustados a muchos, tiene muy asustados a los abogados que viven de esto, a los jueces que ven que se les va de las manos su pequeño poder, agentes del MP que piensan que ya no van a poder lucrar en este escenario, en que tú y yo nos ponemos de acuerdo, ya no quiere a juicio. Bueno, la mayoría de los asuntos en este sistema nuevo, que tiene que estar en vigor en 2016, o sea, ideal, la mayoría de los asuntos se van a arreglar de manera amistosa entre las partes. Pero hay asuntos que no se pueden arreglar de manera amistosa entre las partes. Si tú matas a mi madre, yo mato a la tuya, tú matas a mis hijos, o tú haces un fraude espantoso, entonces no se puede arreglar entre partes. Y eso tiene que llevarse a juicio, pero no en un juicio oscuro, no en un juicio donde también acaban arreglándose, nada más que en lugares mucho más sofisticados y a un precio mucho más alto. Eso va a llevar a la vista de todo el mundo. El artículo 17 de la Constitución dice: todos los jueces tienen que explicar sus sentencias en una audiencia. Eso dice el artículo 17 de nuestra Constitución. Ahora, no está reglamentado, y muchos jueces están muy asustados con esto, y en 2016 les espera de manera irremediable. ¿Van a hacer algo para atrasarlo? ¿Van a sufrir una prórroga? No lo sé, pero estamos caminando. Yo te puedo decir que los últimos 10 años de mi vida he trabajado denodadamente para tener este sistema.
Eso en cuanto al derecho. Ahora, la justicia, bueno, es una forma de decir, bueno, yo quisiera dejar una fotografía de cómo es esto antes. Imagínate que pronto vas a mudar de casa y le tocas una ruina, la van a reconstruir, pues como vamos a tomar una casa en las ruinas que tenía, como para decir, mira, así está esto antes. Digo, igual no nos mudamos, igual seguimos viviendo en la ruina y entonces me voy a sentir asustadísimo que dentro de 25 años la gente diga, ¿qué vigencia tiene esta novela? Parece que se escribió hoy. Eso sí me causaría un escalofrío, Josimar. Elementos diegéticos y extradiegéticos en la novela. Por un lado, parece que es una ciudad cualquiera. Por otro lado, parece que podemos identificar esta ciudad. Bueno, es la Ciudad de México, bueno, no hay duda, y sale el Ángel de la Independencia, y sale el Paseo de la Reforma, y sale la Colonia Santa María de la Ribera. Ahí empieza, en el kiosco de Santa María de la Ribera, en el kiosco Morisco. O sea, no hay duda que es la Ciudad de México. Y existe también el vínculo a ciertas instituciones, como bien ha comentado el INACIPE, por ejemplo. Claro, la Suprema Corte. La Suprema Corte de los Justicia. tribunales, Pero también hay la Escuela Libre de Derecho, en donde yo estudié. Hay otros elementos que se trataron de modificar, como ciertos cargos de funcionarios públicos. Sí, para evitar lastimar susceptibilidades, porque la novela no es una denuncia. La novela no es una denuncia concreta de usted, el funcionario Juan Pérez hizo esto, de usted es responsable de tal o cual. No. Me esmeré incluso en que ningún ministro pareciera, a alguno de los actuales, con los que ahora tengo una muy cordial relación, con casi todos ellos tengo una cordial relación. Entonces, ningún ministro me puede decir, oye, Gerardo, me retrataste de esta manera infame, no se vale. Nadie me puede decir eso. Hay ministros que tienen características de unos, alguno puede decir, ah, mira, esto lo sacó de mí, o esto lo sacó de él, o esto lo sacó de ella. Pero eso se puede prestar, desde luego. Pero nadie podría decir, este o esta soy yo. Nadie. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del DF, que hace una serie de arreglos, no tiene nada en común, nunca hemos tenido una presidenta de la Justicia del DF. Hay 3 ministras en la Suprema Corte. El ministro más conservador de la Corte es un hombre flaco, alto, verdoso. El ministro más liberal es un hombre obeso, de barbas desordenadas, que dan anotados en la mesa. Ningún ministro podría decir, este soy yo. Los maestros que aparecen de la Libre de Derecho no podrían decir, este soy yo, o se está riendo de tal maestro. Ninguno. El procurador del Distrito Federal, que es una parte importante, pues tiene elementos de 5 procuradores que yo he conocido. Sin duda, o sea, fueron varios, pero nadie puede decir, mira, este es él. Vuelvo sobre lo que he insistido, se escribe también para exorcizar, justicia es también una manera de exorcizar y decir así estamos, pero hay que superarlo. Sí, claro. O se queda siempre solo en el rasgo descriptivo, ¿no? No, en el fondo digo, es un panorama amplio, Josimar, es un panorama de cómo están funcionando las escuelas, de cómo están funcionando los despachos de abogados, porque hay muchos abogados. Mis mejores amigos son abogados, mis maestros son abogados, mis alumnos son abogados o van a ser abogados. Entonces yo no podría lanzarme en concreto contra un alumno o un maestro o un compañero de trabajo o un antiguo jefe, nunca lo haría, sería deslealtad y no es mi estilo. Pero sí puedo juntar rasgos que todos ellos alguna vez han denunciado. Por ejemplo, en la escuela, la protagonista Emilia está sentada en la escuela y dice, ¿para qué diablos me sirven a aprender cómo se manutía esclavos hace 2500 años? Y eso hoy se está aprendiendo en la Libre de Derecho. Les estará enseñando cómo las fórmulas para manumitir esclavos. Hay 18 formas de manumitir esclavos. Ya no hay esclavos, ¿ya para qué aprenden eso? La gente dice, bueno, es que para que tengan una denuncia. No, qué horror, pues eso a mí me alarma. Pero no estoy denunciando al maestro tal o cual, que además es mi amigo, que me dio derecho romano. Quizá no le guste el tono en que yo me refiero a su materia, pero ciertamente en serio. Estoy hablando del derecho romano, de la inutilidad de una gran cantidad de cosas que hoy estamos aprendiendo en las escuelas de derecho. ¿Es posible la justicia? De la lectura de la novela me parece a veces que ningún acto justo propuesto se alcanza. Parece que la adversidad es más real, parece que los factores contrarios a la justicia son más tangibles. En un sistema tan oscuro como el nuestro, repito, todo puede ocurrir. En un sistema tan opaco como el que tenemos y que tenemos que deshacernos de él a la brevedad posible, todo puede pasar. Y en la novela los responsables quedan libres y los inocentes van a prisión. En la novela un pagador, un joven, de pronto la novela comienza cuando aparece el cadáver de un adolescente en la Alameda de Santa María, en el momento en que el jefe de gobierno está dando su discurso. Y esto se vuelve noticia nacional, no porque la niña sea muy importante o muy relevante o significativa, sino porque apareció en el momento en que el jefe de gobierno estaba dando un discurso. Y se vuelve noticia nacional, y el jefe de gobierno le dice al procurador, tienes 3 días para dar con el responsable. Y pues el pobre hombre es un académico, es un
hombre decente que ha estudiado toda su vida en libros de jurisprudencia y de leyes, pero no sabe cómo investigar. Y su procurador le dice: no se preocupe, va al reclusorio, le dice a un sujeto que ya estaba condenado ahí a 40 años de prisión: mira, te vamos a dar 20 años de prisión. Yo digo: no, jefe, a mí ya me dieron 40. No, te vas a dar 20, pero tienes que decir que tú mataste a esta niña. Dice: no, pero es que ya pasó la primera instancia, la segunda instancia y el amparo. Ya me confirmaron mis 20 años, mis 40 años. Bueno, tú dices eso hoy en el noticiario, y te damos 20. Y pues ahora no pierdo nada. El muchacho sale, yo la maté, una tal por cual, y por eso la maté. 20 años de prisión. El mito que es condenado, es un fabricante, una fabricación. Yo no estoy denunciando ningún caso concreto. Lo que digo es que en un sistema tan oscuro como el que tenemos, Josimar, puede pasar eso y mucho más. En este personaje que mencionaba del procurador, hay también una crítica a este mundo académico de gente muy preparada, pero que a la hora que se enfrenta a la realidad descubre que es totalmente otra cosa. Bueno, no es una crítica, ahí sí es una descripción, porque eso pasa muy a menudo. A menudo ponen a personas con un perfil de honestidad, de rigor académico, intelectuales, que no saben cómo se maneja el mundo real. Ahora, yo también he dicho muchas veces que es un disparate que la Procuraduría sea una agencia de investigación. En ningún país desarrollado la Fiscalía se dedica a investigar en términos policíacos, pero está la policía. Lo que hace una Fiscalía es probar los hechos ante un tribunal. Con lo que me da la policía, con los insumos que me da la policía, yo fiscal voy con un juez y le digo: señor juez, ese sujeto de la policía demostró que hizo esto y esto, debe ser condenado 30 años, por esto y por esto. Y el defensor dice: error. El juego de lenguaje que hablábamos al principio, no es por eso, porque el artículo dice otra cosa y el sujeto hizo esto sí, pero no aquello que le está cargando el señor fiscal. En muchos países el fiscal nunca conoce a los detenidos, siempre está hablando de un caso abstracto. Y aquí el fiscal es un policía que va al lugar de los hechos, que interroga a los delincuentes, eso no se hace. Entonces, también es una crítica a un sistema donde la Procuración de Justicia se ha convertido en una actividad policíaca. Horror, pero eso pasa. ¿Justicia y amor son compatibles? Lo pregunto porque en la novela hay una historia romántica, al final sobre todo, y hay una influencia de una mujer hacia un ministro que le solicita cuestiones, quizá guiada por la buena voluntad, pero que tiende a buscar favores, ¿no? O querer favorecer cierta cuestión, aun y cuando se ajusta. Bueno, eso que es justo quien lo define, la pregunta. Tu pregunta es: ¿son compatibles justicia y amor? En su ensayo famoso de Hans Kelsen empieza con un amor. Cuando trata de definir justicia, dice: ¿qué pasa cuando dos hombres igualmente competentes, guapos, inteligentes, laboriosos, cortejan a una joven? La joven se decide por A o por B, pero aquel por el que no se decidió, a la forma conceptual es muy injusta. Es un ejemplo como la justicia tiene que ver en todos los ámbitos, hasta en el amor, y el ejemplo en las minas de Hans Kelsen. Yo creo que sí, pero lo que tú dices que la novela es una novela de amor, no es una historia ambigua, porque al final la chava está muy sentida con el ministro no le pudo resolver su asunto, ella quería que el ministro se metiera, el ministro no podía ir más allá de lo que le tocaba, el ministro hizo lo que pudo, la conectó con quien pudo conectarla, pero pues esos conectes fueron insuficientes cuando otra gente con más influencia pidió que se hiciera otra cosa. Y entonces ella se siente profundamente decepcionada. Al final ella, digo, lo dejo en suspenso, no sabemos qué va a pasar. Alguien me dijo: oye, si viera yo el romance, en la novela no hay romance, y yo no sabía si hubiera una segunda parte de justicia en qué acaba ella. O sea, él está enamoradísimo de ella, el ministro es un ministro divorciado, está profundamente enamorado de su colaboradora, la lleva a Puebla, la lleva a Sinaloa, la lleva a un montón de lugares, la lleva a Chihuahua, a distintas giras que va haciendo el ministro, y él está profundamente enamorado de ella, pero ella no está totalmente enamorada de él. Dice: tú puedes ser mi padre. Bueno, la verdad es que ella lo utiliza de alguna manera para que haga justicia y al final no se puede hacer. Era ambiguo, qué bueno que tú interpretaste con una visión positiva, pero bueno, algunos lectores no lo han interpretado así. Lo estaba pensando sobre todo por este ensayo de Paul Ricoeur, Amor y Justicia, donde vincula precisamente que el fundamento de la justicia es el amor. El amor no entendida como conducto, manifestación, sino como ideal. Y la justicia también, obviamente, como un ideal a alcanzar. Paul Ricoeur lo traslada desde los textos veterotestamentarios y hace un análisis bastante
bastante interesante y por eso me asaltaba la duda en esta parte. Yo creo que cuando juegas con el lenguaje, como lo hace magistralmente por Ricoeur, puedes relacionar todo: justicia, libertad, amor, democracia, tolerancia, benevolencia, odio, justicia y odio, odio y paz, libertad y democracia. Todo lo puedes relacionar, es lo bonito de las palabras. Tú con las palabras puedes entretejer todos los ideales y darles un sentido y aterrizarlos. Es la magia del lenguaje. Hay sin duda en el derecho siempre influencias que nos marcan, ¿no? Pensadores que nos van marcando, pero también lo hay en la literatura. ¿Cuáles son tus paradigmas? Si yo tuviera que mencionar a dos filósofos que me han marcado, que han cambiado mi forma de ser, que han sido radicales en mi vida, mencionaría a dos. De uno ya te hablé, David Hume, escocés, y otro sería Baruch Spinoza, el holandés. Los dos me han marcado de manera radical. Si tuviera que pensar en escritores, te puedo decir que hay dos que me gustan muchísimo. Hay muchos más, bueno, te menciono varios. Uno, fundamental, Henrik Ibsen, el dramaturgo noruego. Todos son críticas. Creo que en hay mucho de Ibsen. No me podría explicar como escritor sin Henrik Ibsen. Era dramaturgo, no novelista, pero finalmente todos sus personajes tienden a llevar un asunto crítico, ese profundo asunto trágico que traen en su cabeza, cómo lo resuelven, sus complejos, sus cuentas pendientes con el destino, finalmente cómo en la sociedad esto cobra sentido, lo pierde. Ibsen me fascina. Fue el gran promotor de la liberación femenina, casi todos sus grandes personajes son mujeres. Me gusta mucho, ya hablando de estilos literarios, me gusta mucho Ernest Hemingway. Hemingway tiene un lenguaje muy práctico, muy escueto, siempre al grano. Yo procuro imitar a Hemingway cuando escribo. Digo, no sé en español, en inglés, yo lo hago en español, pero Hemingway me encanta. Otros autores que han influido mucho en mi vida, pero puedo mencionar a Albert Camus, me gusta mucho Camus. Camus me parece deslumbrante. Y si tengo que pensar en abogados, yo pensaría en algunos abogados, por ejemplo, en Edward Coke. Edward Coke es el primer jurista que se enfrenta al rey de Inglaterra, al rey Jacobo I, para decirle: usted no está por encima de la ley. Finalmente Jacobo se va a pelear con él. Era muy difícil pelearse con Coke, porque era un hombre muy rico. Entonces ni el rey lo podía haber destruido como hubiera querido hacer. Y Coke, con toda su fuerza, se enfrenta al rey, y los libros de Coke van a incidir más tarde en la Revolución Norteamericana, en la Revolución Francesa, y antes, en que le cortan la cabeza a Carlos I. Fue el padre de la protección de los derechos humanos, Edward Coke. Me encanta, y en mi oficina tengo un retrato muy grande y muy bonito de Edward Coke. Si yo tuviera que hablar con un solo jurista, me quedaría con él. Me sorprendió, y hubiese pensado quizá en Balzac, no sé por qué, como influencia primera, pero me ha sorprendido verdaderamente. Pero también en el derecho y en la literatura surgen escuelas o movimientos que se empatan en el tiempo. Creo que las grandes escuelas de pensamiento jurídico han surgido grandes pensadores a la par. En la literatura también las voces narrativas siempre se entienden en conjunto, se entienden mejor en conjunto. ¿Cuál es la generación a la que pertenece? Bueno, eso me parece, José Mar, que es muy difícil que yo te lo diga. Ese tema tendrá que ser decidido por la posteridad. O sea, tú no sabes a qué generación perteneces, y de pronto alguien te inventa 20 años después que tú eres de la generación de los jurídico-lingüistas, los románticos, los clásicos, los neoclásicos. Nunca dijeron: yo soy clásico, yo soy romántico. Beethoven jamás dijo: yo tengo un pie en el romanticismo y un pie en el clasicismo. Haydn nunca dijo: yo soy clásico. Chopin nunca dijo: yo soy solamente romántico. Sibelius, el músico, nunca dijo: yo soy un nacionalista del naturalismo musical. No, eso es muy difícil decirlo, que yo no me atrevo a decirlo. Perdón que insista, pero por ejemplo, hay muchos escritores que no lo hicieron, pero por ejemplo un latinoamericano que fundó de algún modo una manera de hacer literatura. No sé, por ejemplo, este grupo de escritores de Virginia Woolf. Existe gente con la que se comparten anhelos, quizá después terminan por caminos distintos. Si tú me preguntas quiénes son mis amigos en literatura, te puedo mencionar a Jorge Volpi, a Eduardo Ross, a Nacho Padilla. Son grandes amigos míos. Estoy en inocencia, se lo digo a Jorge Volpi y a Eduardo Ross. Pero yo, si me preguntas, ¿es parte del crack? Yo diría contundentemente: no
sé qué es el crack, no sé qué implica el crack. Igual dentro de 20 años soy uno de los autores del crack, o sea, pero eso no lo puedo determinar. Yo creo que no. O sea, si tú me lo dices hoy, yo te digo no lo soy. Cuando la gente está haciendo la Revolución Mexicana, nadie sabía que iba a pasar como la Revolución Mexicana. Cuando estaba haciendo la independencia, nadie sabía que eso iba a llamar la independencia. No sé si me estoy explicando. Ahorita está pasando una guerra terrible, no sé, pero en Siria. ¿Qué etapa de la historia de Siria se está viendo hoy? ¿Cómo se va a llamar la independencia? Si gana Saddam, se va a llamar la insurrección, que fue aplacada por el patriota presidente Saddam. Pero si triunfan los rebeldes, van a decir fue la liberación, o fue la revolución, cuando el pueblo toma el poder. Y si llegan luego los fundamentalistas, van a decir la llegada del Señor, se va a llegar el movimiento, la guerra santa triunfó sobre este canalla. No sabemos qué va a pasar, no tenemos idea de cómo va a calificar y a clasificar la historia lo que hoy está pasando en Siria. ¿Cómo se va a recordar al presidente Calderón? Yo apuesto a que bien, pero si tú haces una encuesta en la ciudad, te puede decir que se va a recordar mal, y yo creo que al paso del tiempo se le va a recordar bien. ¿Cómo se recuerda a López Portillo? Él en su auge, cuando tenía millones de gentes aplaudiéndolo, nunca pensó que se le iba a recordar tan mal. O sea, esto es tan subjetivo, tan y van cambiando, las cosas van cambiando. La historia, si algo nos enseña la historia, es que todo esto va cambiando con la narrativa. Los héroes de ayer pueden ser los villanos de hoy. O al revés, hoy rescatamos a héroes que antes eran villanos. Y hoy, como no le dimos su lugar, hay que poner este lugar y hay que actualizarlo. Incluso con los escritores pasa muy a menudo. Con Josimar, perdóname, no te puedo contestar yo esa pregunta. Cuando le preguntan a Xu Enlai, el premier de Mao, el presidente Mao Zedong, le preguntaron cómo siente la Revolución Francesa. Le preguntan a la premier, y Xu Enlai da una respuesta muy sabia y dice, pues es muy reciente, esto no tiene ni 200 años, yo no me atrevería a dar una opinión, es algo muy, muy reciente para opinar. La historia, al parecer, la siguen escribiendo los vencedores o quien en ese momento puede arrogarse la victoria. Las nuevas dinámicas sociales, por ejemplo, a través de redes sociales, cambian esta visión de la historia. No sabemos. O sea, hay análisis de qué influencia tienen las redes sociales. Unos dicen enorme, contundente, esto está transformando el mundo. Y otros dicen es mínima. No es mínimo, la gente se comunica más, pero no cambia nada. Entonces la gente insulta y dice, usted es un político corrupto, usted es un pendejo, usted es un lamebotas, pero eso está cambiando algo. No lo sabemos. Lo vamos a ver dentro de muchos años. O sea, esa es la tragedia, es la magia y la tragedia de la historia. Y a ti y a mí nos gusta mucho la historia y sabemos que no podemos decir qué etapa estamos viviendo. O sea, tú no sabes, por ejemplo, si esta es la última entrevista que haces con yo. A lo mejor nos cae un ladrillo en la cabeza saliendo de aquí. Y la gente va a decir, la última entrevista que hizo José, o la última entrevista que dio Gerardo, fue con Josimar, o fue con Gerardo, al revés. Tú no lo sabes, tú no sabes qué momento tú estás viviendo hoy. Tú no sabes si estás empezando tu carrera, pero estás terminando, yo tampoco. Entonces, si eso pasa con un individuo, pues con mucha más razón pasa con un país o con una nación. De algún modo es la preponderancia del hoy, del ahora, del actuar aquí, pero sobre todo pienso cuando se proyecta una idea de Estado, de nación, de país, no se puede pensar solamente en el hoy y en el ahora, hay que proyectarse al futuro. Claro, por supuesto, pero finalmente eso lo hacen, como tú muy bien has dicho, las generaciones vencedoras de lo futuro. Un hombre como Jesús de Nazaret, sobre el que escribí alguna vez, pues murió crucificado y olvidado y nadie se acordó de él. Y estuvo olvidado durante años y años y años. Y de repente alguien lo rescata. Digo, ojo, ojo. Pero eso podría pasar, por ejemplo, pienso en esta mujer, esta activista de los derechos humanos que murió, Digna Ochoa. Imagínate que de repente surja un grupo económico muy fuerte que quiere rescatar a Digna Ochoa y presentarla como la redentora de México, como la gran mujer. Y se le hizo un monumento enorme en pasó la reforma Digna Ochoa, alzando la mano, rompiendo cadenas. Y las generaciones siguientes, tus hijos y los míos, o tus nietos y los míos, pues yo, ¿quién fue Digna Ochoa? Fue la gran mujer que sacudió al país y que le hizo ver el parteaguas en que se hallaba. ¿Quién se acuerda de Digna Ochoa hoy? O muy pocos, no se lo estoy explicando. O sea, eso va a depender de un montón de cosas. Y aquí entra la literatura. Como la historia, como poetisa, uso el ejemplo de Zweig, va a convertir, va a transformar, no la realidad, la interpretación que tú tienes de la realidad. Esa es la magia de la literatura. Y es una magia que comparte la historia también. Clio, la musa de la historia, nos va diciendo quién es el bueno, quién es el malo. Y los buenos de hoy, repito, son los malos de ayer.
las sociedades se unifican a través de mitos fundacionales, Sí. hemos visto. La justicia también como ideal es un mito, entonces. Y por eso... Es un ideal, no es un mito, es un ideal. Y como ideal nunca se puede alcanzar. No, evidentemente no. El día que se alcance ya deja de ser interesante, ya deja de ser un puerto al que tenemos que llegar. ¿En qué puede abonar un escritor hacia el ideal de justicia? Bueno, a interpretar su realidad, como yo lo he intentado en esta novela de justicia. Yo interpreto lo que yo veo y le digo a la gente, señores, vean qué sistema tan oscuro tenemos, vean cómo todo es posible en este sistema. Y a mí me encantaría que mi novela indignara a más de uno, que hay que precipitar y hay que acelerar la transformación de nuestro sistema. Me encantaría que eso pasara, pero tú no lo sabes, pues tú no sabes cómo se va a interpretar mi interpretación. Mire, pienso en escritores. Pienso, por ejemplo, en esta señora, Harry Becker Stowe, la de la cabaña del tío Tom. La gente vivía en esclavitud. Para el mundo era normal la esclavitud. Pero esta señora, una señora muy flaquita y muy bajita, escribe una novela que se llama La cabaña del tío Tom. Mal escrita, en términos literarios es muy mala la novela. Pero habla de cómo los blancos maltratan a los negros, les cortan los pies cuando tratan de escapar, se les dan de azotes. Y mucha gente que no se había dado cuenta de esa realidad dice, ah, caramba, esto está pasando aquí en mi país, no lo sabía. Y se crea un momento de gran indignación que hace un caldo de cultivo muy atractivo para que el norte le exija al sur que acabe con la esclavitud y para que el sur diga nada. Y se hace una guerra terrible. Cuando Lincoln conoce a la señora Harry Becker Stowe, le dice, oiga señora, no sabía que una mujer tan menuda, tan pequeñita, tan delgadita, pudiera haber ocasionado una guerra tan cruenta como la ocasionó. No la ocasioné, sino presidente, no, usted la ocasionó. Le dijo, bueno, la señora simplemente estaba describiendo lo que ella sentía. ¿Cuándo empieza la gestación de los derechos humanos? Yo creo que empieza, y lo tenemos muy claramente, con una novela de Rousseau, que se llama De Nueva Eloísa, cuando hace empezar a sentir a la gente que las personas de condición social distinta son iguales a los nobles. Cuando el noble se da cuenta que también los pobres sienten y que también la gente que no es noble tiene sus problemas. Y los nobles dicen, oye, es cierto. Y está surgiendo el romanticismo. Cuando Rousseau escribió una novela, no dijo, con esta novela empieza el romanticismo francés. No, no estaba pensando en eso. Simplemente escribió una novela que hizo época y que convierte a Rousseau en uno de los más grandes pensadores de la historia de la humanidad. En las primeras páginas de la novela Justicia se alude a la definición clásica de justicia de Lupiano, y se define justicia como esta voluntad de dar a cada quien lo que es suyo. Y ahora que trae a colación el caso de Rousseau, me preguntaba, ¿cuál es esta voluntad? ¿Se refiere a esta voluntad general o a la voluntad de todos? No, bueno, hay cosas distintas. Rousseau en el contrato social habla de la voluntad general y de la voluntad de todos. La voluntad general dice solamente la puede interpretar el legislador. El que no es la suma de todos, no es lo que tú quieras, sino lo que en el fondo queremos todos. Y eso solamente un gran legislador, un gran político puede saberlo. Y Rousseau abre las puertas del totalitarismo con esta visión. Karl Popper lo pone como uno de los enemigos de la sociedad abierta a Jacobo Rousseau. Porque Rousseau dice, esto no es lo que opine todo el mundo, es lo que debe ser. Y a veces la gente está confundida en sus opiniones. Todos dicen, queremos dinero hoy, pero el gran legislador les espera, no, tú no quieres dinero, tú quieres una vida feliz. Y ahorita no es conveniente que te dé dinero, te lo voy dando espaciadamente. Aunque todos me piden que les dé dinero, no les voy a dar a todos. Todos quieren dulces y caramelos, pero eso les hace daño, porque a la larga lo lastima. Y tú lo quieres no es un caramelo, tú lo quieres vivir mejor. Ese es el argumento de Rousseau, que suena muy razonable. Pero cuando el tirano llega y dice, ustedes no saben lo que necesitan, yo sí sé lo que necesitan ustedes. No, señor, es antidemocrático hasta la médula. Cuando tú no sabes lo que necesitas, Josimar, ni nadie lo dice, yo sí lo sé. Yo soy el gran legislador. Y siguiendo a Rousseau, no voy a decir la voluntad de todos, sino la voluntad general que yo interpreto. No, y lo que dice Ulpiano es mucho más modesto. Lo que dice Ulpiano es que la virtud de la justicia es la constante y perpetua voluntad sui quae tribuendi, de dar a cada quien lo suyo, así lo dice en latín. El problema es que es una definición muy poética de justicia distributiva. Dar a cada quien lo suyo, ¿qué es eso? ¿Quién lo da? ¿Qué es lo suyo de cada quien? ¿Quién decide qué es lo tuyo y qué es lo mío? ¿Es justo que tú traigas una chamarra y que yo traiga una camisa? ¿Es justo que tú puedas ser el conductor de este programa y que es justo que me traigas a mí y no a otros escritores de más valor? Y eso, ¿quién lo determina? El pobre Ulpiano, pues vamos,
hizo poesía cuando hace esa definición. Los escritores, por el temperamento artístico, se les asocia con características apasionadas. El abogado, a diferencia, tiende a ser una persona políticamente correcta, respetuosa aparentemente de las instituciones. ¿Cómo unir o cómo entender estos dos temperamentos en una sola persona? Yo creo que hay escritores muy serenos y muy arrebatados, y hay abogados muy serenos y muy arrebatados. Son distintas fases. Yo no me atrevería a pensar que todos los escritores son románticos, soñadores, que todos los abogados son fríos y prudentes. Yo creo que ante todo, Koch, del que te hablaba hace un rato, de Koch, el hombre arrebatado, debía ser políticamente correcto cuando era la ocasión, pero un hombre apasionado, fuerte, que quería cambiar su entorno. Y acabó cortándole a Noel. Pero sus ideas acabaron con la cabeza de Carlos I en el cadalso. Y que había habido otros escritores también apasionados, pero también fríos, metódicos, rigurosos. Entonces yo no generalizaría. Ahora, si me hablas de alguno en particular, igual podemos platicar de ese escritor o de ese abogado. ¿Cómo se plantea en cuestiones de tiempo, al menos, dos carreras que siempre van a la par, la literaria y la carrera? Esa para mí es una enorme frustración. Te confieso, y te lo dije al principio, que a mí me gustaría haberme podido dedicar tiempo completo a escribir. Pero bueno, ya no lo hice. O sea, mis libros serán juzgados más adelante, pero eso no implica que yo pueda renunciar. No es tan fácil decir renuncio y solo me voy a dedicar a ellos. Si de pronto me hiciera un millonario, me sacara de lotería y recibiera millones de dólares, pues me dedicaría solamente a escribir, ya vamos. Eso pasaría a un segundo plano la actividad del abogado, por supuesto. Pero ¿cómo se plantea el día a día? Digo, porque la escritura es demandante. Sí, ¿a qué escribo? ¿Cómo escribo? Cuando puedo. A diferencia de otros abogados, amigos míos, son muy rigurosos. Yo escribo de 8 a 9 de la mañana, llueve, truene o relampague. Yo escribo 1 hora al día, o 2 horas, no, yo no lo hago. A veces me acuesto tarde escribiendo, a veces me levanto temprano escribiendo, a veces un sábado me quedo todo el sábado escribiendo. O sea, le robo tiempo al tiempo, o sea, pero no tengo una rutina. Y bueno, ¿qué detona la escritura? Por ejemplo, se encuentra a veces la historia idónea, es una idea que va madurando con el tiempo. Es una idea que va madurando con el tiempo. Tú no sabes en qué momento maduró. Y un buen día dices, tengo que escribir esta historia. No tengo muchas historias en la cabeza, pero todavía no me he sentado a decir, bueno, ¿cuál es el siguiente libro? No lo sé, porque tengo una historia aquí, una historia acá, le doy vueltas a una, le doy vueltas a otra, luego pasa algo que me hace ver que esta es la historia que debo empezar a trabajar ya, y luego pasa otra cosa que yo no, esta no, más bien debe ser esta otra. Y un buen día de repente, sin que tú puedas pensar cómo ni cuándo, te pones a escribir el siguiente libro. Por lo menos esa es la génesis de mi proceso creativo. En Justicia hay aparentemente varias historias que se van mezclando, que llegan a una historia, pero siempre guiadas por esta voluntad de justicia. Bueno, cada personaje tiene una voluntad de justicia distinta a los otros, y en algunos casos contradictoria. Lo que para un personaje es justicia, para otro es una terrible injusticia. Hemos visto que es difícil entender el tema de la justicia. ¿Quién estaría facultado para impartir justicia realmente? Bueno, hoy el Estado lo hace a través de un grupo especializado que se llama el Poder Judicial. Y es un poder conformado y organizado muy grande, muy sofisticada por los impartidores de justicia que se llaman jueces. Hay un segundo nivel que se llama magistrados y hay un tercer nivel que se llaman ministros. Quien organiza a todos ellos, salvo la Corte, es el Consejo de la Judicatura, un grupo de 7 consejeros. Uno de ellos es el presidente del Consejo, además presidente de la Corte también. Pero bueno, la verdad es que la justicia es un tema que es distinto para cada persona, que se interpreta distinto en cada cabeza. Y lo que hoy tenemos es un Estado de acceso. Y yo soy partidario de este sistema, porque si cada quien hace justicia por la mano, sería el caos. Yo soy un entusiasta de las instituciones, creo en las instituciones y creo que tenemos que fortalecerlas. Y mi novela, lejos de que sea algo para derruir instituciones, es para fortalecerlas. Y me encantaría que mi novela lo leyeran los jueces, los magistrados, los ministros, y que lo leyeran también los legisladores, los que hacen la ley. Tenemos leyes muy enredadas, tenemos leyes muy complicadas. Déjame verte, a ver si lo encuentro, no sé si lo encuentro. Hay una escena en que un adolescente le pregunta a la estudiante de Derecho Emilia, se sube en su coche, encuentra a la agenda fiscal con casos prácticos y la abre.
Y Rosario, que es adolescente, abre el libro y lee. El ajuste por inflación se determinará multiplicando el saldo promedio diario de la inversión que generen los intereses por el factor que se obtenga de restar la unidad del cociente que resulte de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente del periodo de inversión entre el citado índice correspondiente al primer mes del periodo. ¿Qué es esto?, pregunta Rosario. La ley del impuesto sobre la renta, explicó Emilia. ¿Tienes que ser muy inteligente para entenderlo?, preguntó Rosario. La verdad, dijo Emilia, es que no la entiendo muy bien. Pero tú estudias Derecho, ¿no? Eso no quiere decir que entienda todas las leyes, admitió Emilia mientras trabajaba por Reforma. Uno estudia Derecho para explicar a sus clientes qué significan las leyes. Así que mientras más enredadas sean estas, más clientes vas a tener y más te van a pagar para que tú aclares qué quieren decir. Digo, esto es un poco de error, pero ley es real. Así está la ley escrita, esto no lo inventé, esta es la ley del impuesto de la renta. Y ahí estoy bromeando un poco con eso. Si tengamos unas leyes así, pues es muy difícil aspirar a un sistema de justicia. Yo sí insisto porque para quien estudia Derecho, quien ha estado siempre en contacto con el derecho, parecería que no les ha permitido tener ideales. ¿Por qué? Porque hay que estar siempre con apego a la ley, entendiendo las leyes, interpretándolas para la mejor armonía de la sociedad. Pero a la hora de escribir, hay momentos en que quien escribe es un pequeño Dios, como decía un logro. Es capaz de transformar, volver quizá más justo el mundo, al menos narrado, pero también más injusto. Y sí me interesaría saber cómo se plantean estas dos vertientes, porque yo insisto que a la hora que se está llevando un juicio no puedes tener ocurrencias. Debes forzosamente que cumplir con la formalidad. Yo creo que todos tenemos facetas, creo que todos tenemos momentos. Hay un momento en que puedes dedicarte a una cosa y un momento en que puedes dedicarte a otra. Así como hay roles, tú puedes ser padre de familia y cuidar a tus hijos, y a lo mejor ser esposo y un amante formidable. También puedes ser un jefe estricto, puedes ser un empleado hacendoso, puedes ser un locutor comedido. Son muchos roles. Entonces, casi como si tú, ¿cómo puedes ser hermano, hijo, amante y además ser conductor de un programa? Bueno, la verdad es que sí lo puedes hacer. Y en cada uno de ellos tienes que tener un enfoque diferente, sí. Y en cada uno de ellos hay algo del otro, sí, también. Yo creo que en la parte del abogado hay mucho del escritor y en la parte del escritor hay mucho del abogado, por lo menos en mi caso. Pero creo que distingo perfectamente bien cuando estoy en una área y cuando estoy en la otra. Si una persona que va a empezar a estudiar Derecho leyera Justicia, no se arrepentiría de estudiar Derecho. Fíjate que tocas un tema muy interesante, qué bueno que lo hagas, Josimar, porque yo aspiraría, ya te dije que aspiro a varias cosas, pero otra de las cosas a las que aspiraría sería que Justicia fuera una novela que incitara, que incentivara vocaciones, o que al revés, desincentivara estas vocaciones. ¿Qué quiero decir? A mí sí me gustaría honestamente que lo leyeran en tercero de prepa o en segundo de prepa, y que algunos de los que quieran estudiar Derecho, después de leer la ley, ¿sabes qué? Sí, es lo mío. Yo puedo cambiar esto, yo puedo navegar bien en esto y empezar. O al revés, la gente, esto es el Derecho, esto es el Derecho, qué miedo, yo mejor me dedico a otra cosa, a la medicina, vámonos, yo no quiero nada con esto. Y eso también sería bueno, porque si estoy incentivando o estoy desincentivando una vocación, bueno, pues ya logré algo en el lector X que haya tenido en sus manos justicia. Pero también quedaría abierta la posibilidad inversa. Que alguien diga, creo que estudiar Derecho es el camino más fácil para lograr ciertas cosas. Claro. Cada quien interpreta un libro como lo quiere interpretar, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Y quizás ese es el gran temor, ¿no? A veces de entrar al mundo de la justicia, que existe esta posibilidad de invertir los roles. Todo es posible, sí, estoy de acuerdo contigo. Cuando tú sacas una novela de bandidos, tú no sabes cómo va a ser interpretada. A lo mejor alguien la ve, dos hermanos la ven, y uno dice, qué horror que estos bandidos hagan estas cosas y causen tanto daño. Yo voy a ser policía y voy a dedicarme a controlar a estos bandidos para que no haya. Pero el otro le puede decir, oye, qué maravilla de vida tienen sus bandidos, yo quiero ser bandido también. Y los dos hermanos que vieron la misma película tienen una opinión completamente distinta. Y de nuevo entramos a este mundo muy de David Hume, las interpretaciones. No hay una realidad, hay una forma de interpretar esa realidad. Y aquí viene otro gran tema, libertad. La libertad del escritor y la libertad del lector de elegir todo, ¿no? Estar en la gama, poder elegir cualquier cosa. Pero en el mundo del derecho es el mundo también de las restricciones. Sí, claro.
Y el derecho siempre, o bueno, pretende muchas veces, con el afán de garantizar otras libertades, controlar algunas. Sí, por supuesto. Y en el tema de la literatura surge una posibilidad incontrolable. No, todos los escritores tenemos límites. Y la verdad es que en la literatura cada escritor depende de su capacidad, de su talento, de sus miras, de sus propósitos. En todo, en el arte, en la política, en la guerra, siempre hay límites. El derecho establece sociedades o funda sociedades, vincula sociedades. La literatura también permite un rasgo de identidad. Le da narrativa a esas sociedades que el derecho organiza y que el derecho cohesiona. La literatura es la narrativa, es lo que le da sentido a las cosas. Cuando se pretende reflexionar en torno al derecho y a la literatura, se piensa siempre como un fenómeno de lenguaje, pero también hay algo que va más allá a los fundamentos éticos, porque el lenguaje no está desvinculado a los temas éticos. No, por supuesto que no. Wittgenstein, otro filósofo muy notable, decía todo el lenguaje finalmente. Y antes que Wittgenstein lo había hecho Platón en su famoso diálogo de Crates, ¿no? Borges, hablando de Crates, lo dice. Entonces llegamos a la conclusión de que todo el Nilo, todo el río Nilo, está contenido en la palabra Nilo. Bueno, la verdad es que el lenguaje es fundamental para explicarlo todo. La ética también, la justicia, la moral, lo que debe ser, lo que no debe ser, sí, por supuesto. Ok, bueno, y en este borde del lenguaje y de la palabra justicia, que contiene además de un gran ideal una novela firmada por Gerardo Laveaga, nos despedimos de este episodio de Imaginaria Jurídica, agradeciéndole a Gerardo Laveaga la amabilidad de este tiempo. Josimar, me siento encantado de estar en Proyecto Grado Cero y te felicito por la gran labor que están llevando a cabo. Bueno, muchas gracias y les recomendamos a nuestros oyentes seguirnos en Facebook como Imaginaria Jurídica, descargarnos en iTunes como Imaginaria Jurídica, escucharnos en imaginariajurídica.podomatic.com, leernos en imaginariajurídica.blogspot.com, visitar la página de Proyecto Grado Cero y el canal de videos de Proyecto Grado Cero. Muchas gracias. Gracias a ti, Josimar. You say I'm unreliable. You can't depend on me. Well, that's undeniable. Take me just as you find me. Maybe you just can't see. Baby, I'm all that you